estamos acá, a todos nos va a tocar, que es justamente lo que tiene que ver con la Silver Economy o la generación Silver o la edad plateada. Obviamente nos acompaña la oradora, pero también nos acompaña Sofi Torroa, que está en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están trabajando justamente en su tema. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Un saludo y un agradecimiento a todos por participar de esta clase con esta temática especial que se escucha con poca frecuencia, pero que se escuchará, como dice Juan, cada vez más, porque es lo que se viene. Y nosotros, desde el gobierno de la ciudad, trabajando desde un área que es exclusivamente para personas mayores, empezamos a identificar la necesidad de poder visibilizar aspectos aristas de la economía plateada que no venía pasando. Yo le contaba a Juan y al equipo que el gobierno de la ciudad tenía tradicionalmente, históricamente, un área que trabajaba para personas mayores, es decir, para personas que viven en la ciudad y que tienen más de 60 años, pero el enfoque era un enfoque de protección, era un enfoque más asistencial, era un enfoque que tenía que ver con acompañar a las personas mayores que tenían situaciones de mayor vulnerabilidad. Cuando nosotros iniciamos la gestión hace 2 años con Camila y con un equipo que empezamos a ver la importancia que tenía y sobre todo las oportunidades que tienen para el gobierno de la ciudad y también para el sector privado, la demanda insatisfecha que tienen muchas personas mayores con necesidades de consumir, en muchos casos, productos y servicios que no están en el mercado. Y a partir de eso empezamos a estudiar qué necesitan, qué quieren, qué les interesa a las personas mayores de las distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires. Hicimos focus group, hicimos estudios, analizamos los resultados y hoy estamos en condiciones de compartir con esta querida escuela de negocios que lidera Juan, con cada una de las empresas y de los participantes de este MBA, estos resultados que para nosotros son súper interesantes. Por eso nos relacionamos con la querida Ana, que es un honor que esté acá participando y que hoy pueda dar la clase de Economía Plateada, donde va a profundizar sobre esto que yo mencioné muy superficialmente, porque el BID toma el tema, lo analiza en toda América Latina y nosotros nos sentimos sumamente identificados con el sentido que le dan y con la importancia que le dan a la economía plateada. Nosotros trabajamos el área de personas mayores desde el Ministerio de Salud, que poco tiene que ver lo que hacemos con personas mayores con las enfermedades, tiene que ver con un futuro mejor y con un presente que esté acorde a la nueva longevidad y todo lo que las personas de más de 60 años pueden brindarnos a todos. Así que quedamos a disposición para vincularnos con todos los que están presentes de manera presencial y de manera virtual para acompañar, formar, asesorar, co-crear y generar productos que puedan, por supuesto, tener una ganancia mayor para las empresas de las que son parte. Así que gracias por estar acá y por acompañarnos. Un agradecimiento especial a la Universidad Católica de la mano de Juan. Bueno, muchísimas gracias y para presentar en lo que tiene que ver finalmente a Ana Castillo Lesca, se vino desde Uruguay para esta presentación, especialmente para poder estar acá. Pero lo más importante es que lo tenemos en una escuela de negocios y dentro de una maestría, porque no es solamente un tema de salud, que sí es importante, sino que también es un tema de economía. Se van a dar cuenta por qué. Porque la generación plateada tiene oportunidades plateadas y es uno de los mercados más importantes que existen hoy, no solo en Argentina, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y se están convirtiendo en la principal fuerza de trabajo del futuro inmediato. Ni siquiera es una cuestión de que dentro de 30 años. De hecho, muchas empresas están de alguna manera retomando a muchas personas que están en la generación plateada porque tienen condiciones y características que las generaciones más jóvenes no están. Se van a dar cuenta en la presentación de lo que estamos hablando. Hay un tema de bienestar, hay un tema de salud, hay un tema de economía, y los 3 temas se integran en esta charla que les va a dar Ana Castillo Lesca. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes, espero que estén todos bien. Muchísimas gracias para los que están presencial, para los que se conectaron, para los amigos que encontramos incluso alguno por ahí por el pasillo y le dijimos, ¿por qué no venís a la charla? Así que
Para mí es un gusto estar hoy acá. Muchísimas gracias Juan Pablo, muchas gracias Adriana y a todo el equipo de la UCA y el equipo del Gobierno de la Ciudad por invitarnos a compartir un poquito de lo que sabemos. Y voy a arrancar por una pregunta. No sé si todos ustedes son jóvenes, los que nos están escuchando en general son un poquito más jóvenes, y no sé si esta pregunta en algún momento se la han hecho. ¿Cuántos años piensan ustedes o hasta qué edad piensan ustedes que van a vivir? Quiero escucharlos. ¿80, 90, 100, 120? ¿Alguna vez hicieron esta pregunta? 90. ¿Pero se habían hecho alguna vez esta pregunta o es una cosa que la edad de ustedes todavía no se pregunta? Bueno, a ver, yo creo que vivir hoy, pensar que una persona puede llegar hasta los 90 años, suena bastante razonable, ¿no? Uno mira, conoce gente alrededor de uno y dice, bueno, 90 años suena como algo bastante, ¿no? Podemos llegar, mi abuela acaba de fallecer con 95, uno puede pensar que los 90 puede ser una edad en la cual uno puede vivir. Bueno, esta misma pregunta me la hicieron a mí hace unos meses en un grupo de expertos de economía plateada, y bueno, mi respuesta fue, la pregunta en realidad era, ¿cómo se imaginan a los 90 años? Y yo dije, y bueno, los que me conocen saben que soy sincericida, o sea, que me suicido en la sinceridad, básicamente, y dije, yo no me imagino con 90 años, no quiero cumplir 90 años. Y ustedes dirán, pero Ana, ¿cómo vos estás hablando de economía plateada y vos misma no te imaginás con 90 años? Y bueno, la verdad que sí, que es así, que tengo miedo a envejecer. Y bueno, y empecé a indagar un poco, y este miedo a envejecer, si será importante y relevante, que hasta en inglés tiene un acrónimo que se llama FOBO, o Fear of Getting Old. No sé si alguna vez alguno de ustedes había escuchado estas palabras, pero para mí me sorprendió, no sabía que existía. ¿Y a qué tenemos miedo? Y bueno, tenemos miedo a perder nuestra memoria, a perder nuestra movilidad, incluso a volvernos pobres. Y más del 50% de la población tiene miedo a perder las capacidades cognitivas. Es decir, y por suerte ahora encontré una encuesta, los gringos que miden todo son fantásticos, ¿no? Y encontré un estudio de Pfizer que entrevistó a una muestra de unas 2.000 personas, más o menos, mayores de 18 años, y adivinen el resultado, 81% de los entrevistados tenían miedo a envejecer. Es decir, 8 de cada 10 de los que estamos acá hoy, en esta sala, tenemos miedo a volvernos viejos. Y les voy a hacer la pregunta, yo soy parte de ese 8 de cada 10, algunos de ustedes, por favor, sean sinceros, piensen si igual que yo comparten ese miedo de volvernos viejos. Y bueno, no me llama la atención quienes levantamos las manos. ¿Por qué? Porque ese miedo se empieza a manifestar a partir de los 50 años. Yo tengo 51. O sea que estoy en la edad ahí justa, bisagra, para sentir este miedo a envejecer. Y bueno, ¿qué hacemos con esto de cumplir años, no? Y bueno, yo googleo todo, mis amigos, los que me conocen, saben que están hablando conmigo y yo en ese instante ya estoy googleando lo que me están diciendo porque no puedo con mi trastorno de ansiedad. Y empecé a buscar, a ver, qué era lo que había, cuáles eran las soluciones para este miedo, ¿no? ¿Qué cosas había? Y bueno, y la mayoría de las cosas que me encontré, la verdad que vienen del campo de la psicología, y bueno, se habla de que vivir en estado de gratitud es, por ejemplo, una de las soluciones, una de las respuestas. Si uno vive en estado de gratitud, de alguna manera mejora la ansiedad y se siente
más confortable con el paso del tiempo. Por ahí dicen que hay que vivir cada día como si fuera el último día. Puede ser una buena respuesta. Hay una película, ¿no?, que son de dos veteranos que van a dar una vuelta, se hacen todos los gustos. Creo que hay una película, si no me olvido, no hago mal, que justamente uno de ellos sabe que va a morir y aprovechan a viajar. Morgan Freeman. Con Morgan Freeman, exactamente. Y después lo otro que dicen los psicólogos es que hay que aprender a decir que no. Pero bueno, yo creo que esto se aplica a cualquier edad, ¿no? No hay que esperar a ser mayor para decir, empiezo a decir que no, cosa que a mí me sale muy mal. Pero como yo trabajo en un laboratorio de innovación y tecnología, y lo que creemos es que la tecnología y la innovación están las respuestas a muchos de estos problemas, también empecé a indagar por ahí a ver qué soluciones existían. Y la verdad es que uno encuentra cosas que ya están en el mercado, o que están próximas a salir al mercado, que van desde un aparatito que te mide cuánto te parpadea el ojo y a partir de ahí te predice tu estado cognitivo. Hay algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, que te miden tu pisada y te ayudan a predecir cuál es la probabilidad que vos tenés de tener caídas. Ustedes saben que las caídas en las personas mayores es realmente un problema, no solo para ellos, sino para todos los familiares que tenemos que cuidar de estas personas. Y existe, la robótica de alguna forma viene avanzando de una manera cada vez más relevante, y hay robots que acompañan a las personas, que incluso pueden mantener y sostener una conversación sencilla y te pueden decir: Ana, son las, mirá, 18:52, dentro de 8 minutos tenés que tomar un medicamento. Bueno, de alguna manera, saber que esas soluciones están en el mercado, que están próximas a poder llegar a un público cada vez mayor, a mí, por lo menos, me baja parte de esta ansiedad. Pero la verdad, y acá ya está mi amiga Miriam, y esta frase la voy a decir, la realidad es que estamos envejeciendo, y como lo decía también Juan Pablo, estamos envejeciendo como sociedad, estamos envejeciendo como nación y estamos envejeciendo a nivel global, y pronto habrá más fiestas de 50 años. Cuando uno hoy se para en cualquier ciudad de América Latina, esta es la realidad. Esta es una foto de Bogotá, ¿no? Y como ustedes ven, en cualquier ciudad de América Latina, hoy todavía tenemos lo que se dice por ahí un bono poblacional, ¿no? Solamente 1 de cada 8 personas son mayores de 60 años. Pero esta carrera, y en el caso de América Latina, particularmente América Latina y el Caribe, o sea, la venimos corriendo más rápido que el resto de las regiones, y en el 2050 vamos a ser la tercera región con más personas mayores de 60 años del mundo. Y no estamos tan lejos, ¿no? Si uno mira los números comparando Estados Unidos y América Latina, Europa, o sea, 1 de cada 4 más van a ser mayores de 60 años. Y en algunos países, como Uruguay, y por eso quizás empezamos a trabajar un poquito más temprano que el resto de los países de la región, el futuro ya está acá, porque hoy ya en Uruguay, y vamos a ver que el dato se arroja al censo que está en este momento corriéndose, el 20% de la población es mayor de 60 años. ¿No? O sea que esto, para mí es bastante revelador, ¿no? Uno se imagina como que la realidad de América Latina versus Europa, y esto evidentemente tiene que ver con una mejora de la expectativa de vida, mejoras de los sistemas de salud, con una reducción de la tasa de natalidad. Entonces, aún en esta América Latina joven, vibrante, o que siempre tuvimos esta idealización,
nos vamos a envejecer, o nos estamos envejeciendo. Siguiente. Y bueno, yo quise hacer un poco de zoom en Argentina, porque bueno, la mayoría de los alumnos que están hoy, o que los que están acá, los que están siguiendo, son argentinos, y le pedí robados estos datos a Miriam y al equipo de Tsunami, siempre súper generosas. Y quisiera hablar un poquito de cómo son los argentinos, o cómo son los argentinos mayores de 45, porque en realidad el estudio de ellas diferencia dos edades, los 45 a 55, que en general se les llama, o ellas les llaman la generación invisible, y los mayores de 55 años. Y en realidad, a ver, son los más ricos. Pasa esto de que, a ver, la infantilización de la pobreza es un fenómeno que ocurre en muchos países de la región. En el caso de Argentina, 38% de los argentinos de más de 60 dice tener ingresos suficientes para la vejez. Igual esto ahora, si quieren, lo podemos conversar un poquito más en profundidad. Y estos son la expectativa. A ver, esto es el porcentaje de población con más de 50 años en Argentina, y como ven, en el 2015 apenas sobrepasaban el 31 o 32%, corregime Miriam si estoy errando. En el 2030 serán un 34%, y en el 2050 serán casi el 40% de la población. Muchas va a haber más cumpleaños de 50 que de 15, ¿no? Sin duda que va a ser así. Y de alguna manera, bueno, le robé tal cual la frase al equipo de, bueno, las mujeres todavía tenemos mayor expectativa de vida respecto de los hombres. Todavía, y en el caso de Argentina, la expectativa de vida es de 80 años, mientras que los hombres es de 73. Me llamó la atención esto porque en Uruguay es un poquito, la brecha es un poquito menor, pero en Argentina se ve que las mujeres viven un poquito mejor. Pero es así. Esto tiene dos implicancias. Primero, el envejecimiento es un fenómeno femenino, y también voy a meter un poquito de la parte más social de todo este problema. Algunos datos que uno investiga en la región, en general las mujeres de más de 50 años no han tenido, o sea, no se han insertado en el mercado laboral de la misma forma que lo hemos hecho quizás, o que lo han hecho las generaciones más jóvenes. Entonces eso implica que cuando estas personas lleguen a su vejez, ¿no? A su vida adulta, seguramente estén mucho más desprotegidas que los hombres, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, implicancias para los que están desde el lado de la política pública, pero también implicancias para los hijos, ¿no? Porque estas personas en muchos casos se dedicaron a la función de cuidados no remunerada, y cuando lleguen a la vejez van a estar en una situación más vulnerable. Y hay algo que está bueno y que creo que no hay que olvidárselo, que a pesar de ser más ricos, lo que es verdad es que la vida, en la medida que uno cumple años, las vulnerabilidades aumentan. Entonces, alguien que pasó su vida productiva o joven de forma vulnerable, cuando llegue a ser persona mayor, va a ser más vulnerable todavía, porque no va a tener otras fuentes de ingreso. Entonces, nada, quiero detenerme en esto y que, a ver, si es una buena noticia que el envejecimiento, es una noticia que el envejecimiento es un fenómeno femenino, también tener en cuenta ese otro lado más asociado a las vulnerabilidades. Bueno, siempre pasa, Darcy siempre viene. Bueno, acá podemos hablar de Capena. Bueno, lo que hablaba la siguiente slide tenía que ver con, por suerte está Javi, que fíjate, le todo hace.
La podemos pasar así, bueno. Sí. Lo siguiente que también caracteriza a Argentina, y de nuevo datos de Tsunami, es que la madurez es urbana, porteña e independiente. ¿Qué quiere decir? Hoy Buenos Aires, y por eso creo que esto debe ser un tema central dentro de la política del gobierno en la ciudad, hay un 22% de las personas mayores de 60 años. 22% de la población de Buenos Aires tiene más de 60 años de edad. Y menos del 2% están institucionalizados en hogares, es decir, la mayoría de las personas mayores elige vivir solo o quedarse en su casa. Y esto quizás es bastante diferente a lo que puede pasar, no sé, en países como Estados Unidos, en los países del norte de Europa. La gente permanece, pasa o trata de pasar sus últimas etapas de su vida dentro de su hogar. Es un dato bastante importante. Las chicas, o el equipo también hizo una entrevista a 1.300 argentinos de mayores de 45, y estos son algunos de los datos que encontraron. El primero, que está muy bueno, que el 67% de los argentinos tienen una rutina muy intensa con muchas actividades. Eso es una buena noticia, principalmente de los 45 a los 55 años, que es esa generación invisible a la cual se refieren. 82% de los argentinos de 45 más declaran que siempre han sido financieramente independientes. Y ahora, cuando crecen o cuando tienen más años, no es diferente, sino que siguen administrando sus ingresos y sus gastos. Y 84% de los argentinos de más de 45, cuando hablamos de ambas generaciones hablamos de los más 45, buscan estudiar y aprender sobre nuevos temas para estar actualizados. De hecho, yo soy parte de esa muestra y sigo tratando de estudiar y aprender para tratar de estar actualizada, estudio todos los días. 78% de los argentinos, también este es un dato bastante importante, planean su vejez para no depender de nadie en el futuro. Entonces, para mí, y sobre todo, bueno, obviamente uno empieza a hacerle ese clic, ¿no? A partir de los 55 años empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar por mí? ¿No? Entonces, haciendo una especie o sea, tienen rutina intensa, tienen muchas actividades, obviamente que va a depender mucho del lugar donde viven, por supuesto. Planean su vejez, quieren mantener su independencia financiera, que esto me parece muy, muy relevante, y además es uno de los países en los cuales más se valora el desarrollo intelectual. Esto, para después ir resonando y pensando en oportunidades de negocio. Siguiente. Y cuando leí esto me acordé de otro amigo, decía argentino, que es Diego Bernardini, que si no lo leyeron, igual que a Miriam, recomiendo leerlo, que dice, ¿cómo sería, hace esta pregunta en su libro que se llama La segunda mitad, hace esta pregunta, que a mí me parece muy buena, ¿cómo sería una cultura de la vigencia versus la eficiencia? Y no sé si alguno de ustedes se ha hecho esta pregunta alguna vez, ¿no? Y esto de mantenerse vigente, seguir estudiando, de tratar de mantenerse actualizado, de entender qué es la inteligencia artificial, de entender lo que es blockchain, de entender lo que son las nuevas tecnologías, qué tan importante es cuando uno va cumpliendo años, ¿no? Y por eso uno ve, ¿no?, muchas personas mayores que siguen estudiando, y hay ofertas educativas, un montón de ofertas educativas para las personas mayores. De hecho, bueno, yo me encuentro con mucha gente grande, ¿no? La gente le importa, y sobre todo en un país como este, mantenerte vigente. ¿Sí? Otro dato importante, y también para que piensen y para que vayan asociando a las actividades económicas que ustedes se dedican, es que los argentinos se invierten en sí mismos y en su calidad de vida. Ahí no se lee,
pero solo un 9% de los argentinos de más de 45 años ayudan financieramente a sus padres, a sus hijos y a sus nietos. Esta cifra bastante menor si se compara con otros países de la región. Por otro lado, pero sí, si bien quizás financieramente la cifra de los que ayudan, sí ayudan más en las actividades o en la rutina diaria de actividades. La enfermedad es el mayor miedo que tienen la mayoría de los argentinos, y los demás de 55, y ahora entiendo a mi mamá, ahora le voy a contar, se preocupan por no ver a sus hijos realizarse, ya sea en su vida afectiva, sentimental o laboral. Dato bastante, eso, mi madre quiere que consiga novio, le digo por las dudas. Por eso hago el chiste. Entonces, estas son sus top 5 prioridades: viajar más. De la salud está un poquito más abajo, de hecho está un poquito más abajo incluso comparado con la preocupación que tienen otros países, y eso seguramente varíe de acuerdo a los sistemas de salud de cada uno de los países. Uno sabe que acá, dentro de todo, existe el PAMI, existen las obras sociales, te cubren incluso cosas que en Uruguay no te cubren, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay tú tenés que hacerte una operación de cataratas y te la tenés que pagar privadamente. Y acá las obras sociales o el PAMI te cubren ese tipo de enfermedades. O sea, la salud está un poquito más abajo. Planificar mi futuro financiero, tener más tiempo para mis pasatiempos y pasar más tiempo con la familia viene como muy abajo. Pero estas son como las prioridades 5 que tienen las personas, ¿no? A veces, y esto también, ¿no? También en algunos estudios que hemos hecho en Uruguay, o sea, el crecer, el cumplir años, también significa que uno tiene más tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno tiene tiempo para poder realizar o poder cosas que en el tiempo, o sea, que no pudo hacer cuando estaba activo, cuando tenía los hijos chicos, etc. Entonces, también es un momento en el cual las personas, y sobre todo entre los 45 y los 55, se vuelven a imaginar, ¿no? Entonces hay cambios en cómo, en su vida personal, en su vida profesional. Muchos cambian de profesión, a veces obligados por las circunstancias, y otras porque, nada, yo tengo, por ejemplo, una amiga que, contadora, muy tradicional, tuvo a los 48 cáncer de mama, y resolvió que ella iba a estudiar lo que ella quería estudiar, y en ese momento no se había animado, que era sistemas. Y hoy trabaja en una empresa de tecnología, estudió 4 años y hoy trabaja en una empresa de tecnología, tiene un grupo a cargo. Entonces, de nuevo, uno está en una etapa en la cual algunos sueños que quizás no pudo realizar en otro momento, por las circunstancias, a veces circunstancias económicas, personales, etcétera, las vuelve a hacer después de determinada edad. Así que, bueno, y entonces ahora entenderán por qué estamos hablando de la economía plateada, porque está ahí, porque de alguna manera está a la vuelta de la esquina, y estas son algunas estimaciones, ¿no? Que ven, todos estos datos tienen, de alguna manera, impactan en cada uno de los sectores en los cuales ustedes trabajan, ¿no? Y algunos estiman que ¿qué es la economía plateada? ¿Ustedes saben qué es la economía plateada? ¿Alguien que no sea de lo que está hablando de la economía plateada? ¿Alguno sabe? ¿Uno se anima? ¿No? Bueno. El tuyo que sale en la economía así correlacionado con la economía. Perfecto, exactamente. Es la economía que está vinculada a las oportunidades que nos abre, ¿no?, estos cambios demográficos. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de economía plateada, hablamos de esta economía vinculada, de alguna manera, al envejecimiento o a los cambios demográficos que tenemos. Y si será significativa que este 1.7 mil millones de dólares es solo América Latina, y seguramente muy subestimado en su cálculo, ¿no? O sea, cuando hablamos de, o sea, y además, no solo estamos hablando de números, sino estamos hablando de empleo, como recién decía
Juan Pablo. En el sector cuidados, por hablar de uno de los sectores, la OIT dice que en los próximos 10 años se van a crear 3 millones de puestos de trabajo vinculados al cuidado de personas mayores. Muchas si será importante desde el punto de vista económico y si tendremos que estar, bueno, y a eso súmenle turismo, entretenimiento, educación, o sea, realmente, a ver, estamos hablando de, por eso estamos acá hoy en una clase de MBA, ¿no? Porque de alguna manera estamos hablando no solo de una economía de futuro, sino de una economía de presente. Y ustedes, de alguna manera, bueno, nosotros en el BID hicimos un primer mapeo inicial y ustedes dirán, bueno, ¿qué sectores está hoy presente esta economía plateada? Y lo que encontramos fue que sobre todo estaba presente en 4 sectores. El primero vinculado, y quizás el más importante y relevante, es un mapeo, simplemente decirles que fue un mapeo no exhaustivo, simplemente mapeamos 250 actores vinculados a la economía plateada, que no necesariamente tenían que ser, había empresas, había organizaciones de la sociedad civil, había gobiernos, había emprendedores, o sea, fue un mapeo bastante variado en cuanto a los actores, pero no necesariamente focalizado ni exhaustivo, pero en el sector de cuidados fue donde encontramos, la verdad que mucha cantidad de actores, sobre todo pequeños actores, y por eso que yo decía hace un ratito, ¿no? Porque las personas mayores en América Latina eligen vivir en sus casas, entonces mucha cantidad de estos negocios se vinculan con la prestación de servicios a domicilio. También encontramos, a ver, esto es una foto de alguien que tiene una solución de fisioterapia online, ¿tá? También encontramos en el sector salud, sobre todas las cosas, mucha cantidad de nuevos emprendimientos tecnológicos. Hay mucha cantidad en América Latina, mucho más de lo que nosotros pensamos, y seguramente porque en muchos países el tema de las distancias y las barreras físicas sean importantes, encontramos mucha cantidad de actores tecnológicos que están incursionando en el sector salud. Por último, encontramos un sector financiero que, como ustedes saben, en general, no sé si alguno de ustedes trabaja en el sector financiero. Bien. Un sector financiero que todavía le cuesta mirar, todavía formado por grandes bancos y por grandes instituciones, y que todavía le cuesta mirar a las personas mayores, y de hecho todavía no desarrolla productos y servicios pensando en las personas mayores. Y basta, por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes, piense en la app que usa para poder usar, o sea, realizar pagos o transacciones financieras, y piensen qué tal es esa experiencia de usuarios para sus papás, sus tíos, sus mamás, y seguramente se encuentren de que no es lo suficientemente intuitiva, ¿no? Entonces el sector financiero, si bien de a poquito, en algunos casos, empieza a hablar o comunicarse, es uno de los sectores donde todavía, y empiezan a aparecer otros productos como las hipotecas inversas, la nueva propiedad, todavía viene un poquito más rezagado en cuanto a su mirada a las personas mayores. Y por último encontramos, sí, muchas iniciativas de empleo y de emprendimiento dirigidas a las personas de más de 50 años. Transversal a todo esto, muchísima formación en todo lo que tiene que ver con tecnología. Y de hecho nosotros acá en Argentina tenemos junto a ellos un programa de formación en nuevas habilidades tecnológicas que se llama Silvertech, y que de hecho está justamente apoyando, y bueno, y creo que el gobierno de la ciudad tiene otro también, apoyando a generar nuevas habilidades, no solo para que estas personas se inserten, digamos, en este mundo digital, sino que además para ayudarlas a mejorar o volver a reinsertarse en el mundo laboral. Y ustedes me dirán, bueno, voy a hablar de algunos casos. Y aunque parezca paradójico, no sé, ustedes son un poquito más jóvenes que yo, pero creo que esta propaganda, esta foto de Jane Fonda es del 2012, 2013 más o menos.
Y la industria de la belleza fue la primera en reconocer a este público silver, ¿no? Y Jane Fonda en ese momento, prácticamente diría yo que un ícono, ¿no? Porque fue la primera mujer plus 60 que de alguna manera era utilizada. Entonces, quería traer este ejemplo para que vean que en algunas industrias hace algún tiempito, no tanto, 10 años, que se empiezan a hablar de estas cosas y se empieza a comunicarse a estas mujeres. Fueron los que más tempranamente se dieron cuenta, ¿no? Que en el público, que al público más 50 tenían que comunicarse de manera diferente. Siguiente, por favor. Y en este camino que hemos estado recorriendo, hemos encontrado algunos emprendedores en América Latina que vienen trabajando, desarrollando productos y servicios para los más 50, y yo les voy a contar de algunos de ellos. Ellas son Constanza y Valeria, son uruguayas, y ellas tienen un producto que se llama NudaProp, o desarrollan una plataforma que se llama NudaProp, que lo que hacen es unir gente mayor. No sé, ¿alguien conoce lo que es la nudapropiedad? Sí. ¿Querés contarnos lo que es la nudapropiedad? El propietario de la vivienda tiene la posibilidad de vender por el usufructo hasta su muerte el bien. De esta manera se hace del capital y un grupo de fondos, dependiendo como lo arregle, a su muerte, y a su vez pone el usufructo de la propiedad, puede alquilar y tiene una doble renta. ¿Abogado? No, administración. Muy bien. Exactamente. La nudapropiedad es una figura que en realidad está contemplada en casi toda la legislación en América Latina, en Europa incluso, en Estados Unidos también. Y bueno, lo que hacen Coti y Vale es justamente eso. O sea, buscar personas mayores cuyos ingresos no les alcanza para poder cubrir sus costos de vida, con personas que tienen, aún por supuesto con una tasa de descuento, quieren acceder a su vivienda, y ellas tienen esta plataforma donde de alguna manera hacen este matchmaking, ¿no? Y esto es innovación en productos financieros dirigidos a las personas mayores. Hay muchas de estas personas, de hecho algunas que han vendido mediante el mecanismo de nudapropiedad, que no tienen dinero suficiente para poder mantener. 7 de cada 10 personas en Uruguay, y la misma cifra es en Argentina, son dueñas de su propia vivienda. O sea, tienen un patrimonio inmovilizado que no lo están pudiendo de alguna manera hacer uso mientras que lo necesitan, y sus ingresos muchas veces no son suficientes para cubrir la cuenta. No pueden prender la calefacción, no pueden mantener su casa, viven a muchas de ellas que no les alcanza incluso para poder comer. Voy a decirlo porque hemos visitado hemos conocido algunas con Coti y con Vale, que no les alcanza para llegar para tener una dieta y una nutrición adecuada. Entonces, este mecanismo de alguna forma les ayuda a poder tener una vejez más digna, o de mejor calidad. Siguiente, por favor. Este es Maurice Litvak, es brasilero, y él encontró que su tía, con 50 años, había quedado fuera del mundo corporativo, inventó una plataforma que se llama Maturi Jobs, y que hoy es una comunidad, y la verdad que los invito a googlearlo porque ha crecido de forma exponencial, donde lo que hace es talento senior, talento plus 50, unirlo con las necesidades que tienen las empresas. Y esto mismo que decía el Juan Pablo cuando hablábamos, ¿no? Hay muchas empresas que hoy se dan cuenta que necesitan para algunas funciones incorporar talento plus 50, porque tenemos, bueno, yo creo que en la intergeneracionalidad hay también diversidad, y que en definitiva hay un mejor resultado en el negocio. Entonces Maurice tiene esta plataforma, súper interesante también, que dentro de la plataforma ha metido contenidos para generar una especie de escuela de emprendimientos, y viene creciendo y traccionando de manera súper interesante en Brasil. De hecho, creo que Miriam, tú estuviste en su evento, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, estos son Nico y Paula. Nico y Paula empezaron, se van a reír acá, empezaron con una app de citas que se llama Tenlab. Y cuando nos vinieron a hablar, una de las cosas que ellos decían es: las personas de más de 50 no tienen lugar donde socializar. Entonces ellos se les ocurrió, y en Tinder no quieren entrar, o en Happn no quieren entrar, pues se encuentran con sus hijos. Entonces ya se les ocurrió desarrollar, yo acá hablo porque también para que ustedes vean, ¿no? Desarrollar una aplicación, ¿ah? Y ellos me dicen muy graciosos porque son chilenos, hemos hecho varios matrimonios, han salido de la app que ellos tenían. Pero en realidad, cuando empezamos a conversar con ellos ya hace un tiempo, ¿no? Nos dimos cuenta que no era solamente el tema de conseguir pareja, que lo que estaban haciendo ellos, en realidad con su solución, y hoy tienen una oferta más amplia de productos y servicios, se llama Círculo Ten, y acaban de lanzar en Apple y en Google su aplicativo, era trabajar con el tema de la soledad, y sobre todo el tema de la soledad no deseada, que no solo ocasiona, enfermedades, enfermedades mentales, sino que significan un aislamiento. Entonces hoy ellos obviamente siguen con Tenlab, que es uno de sus productos, pero organizan encuentros, organizan charlas donde un urbanista habla sobre cosas, se organizan viajes virtuales por las ciudades, encuentros gastronómicos, encuentros presenciales, encuentros online, y tiene una comunidad en Instagram de no sé cuántos seguidores. La verdad que súper interesante lo que hacen Nico y Paula. También la inspiración fue la mamá de Paula, que se había quedado viuda y empezó a ir a una especie de centro del barrio a hacer actividades, y ahí empezó a conocer otra gente que capaz no le hubiese conocido. Siguiente, por favor. Bueno, y acá está mi amiga, obviamente que la tenía que nombrar, Miriam de Parol y Milagros, que se dan cuenta que son muy conocidos, ¿no? Pero les juro que soy yo. Yo soy la de abajo. Y bueno, y ellas hablan de un tema que no se habla, que es el tema de la menopausia. Su emprendimiento se llama Menopausa. Aunque ustedes no crean, solo 1 de cada 4 mujeres recibe información cuando atraviesan la edad de la menopausia. Es un tema que nadie te habla. Nunca nadie te habla de climaterio, de menopausia. Yo aprendí la que era la diferencia entre ambos en la familia. Y esa edad de la vida trae aparejados muchos cambios físicos, cambios de humor, cambios en tu estado mental, cambian muchísimas cosas, y lo que hacen Miriam y Milagros es generar este espacio para que uno pueda, de alguna manera, no sentirse, recibir esta contención que los médicos no te lo dan, que tus entornos no te la dan, porque realmente, si hablar de la primera menstruación, esto es todavía tabú, no se imaginan lo que es hablar de menopausia, nadie realmente te habla. Entonces, ellas lo que tienen ahí es para mí una joyita, que es una serie de recursos, realmente con un costo de un fin bastante accesible para que cualquier mujer pueda acceder, ¿no? Decir una data para ustedes que son de MBA: el mercado de servicios y productos de demanda no satisfecha para mujeres entre 45 y 60 años es de 600 mil millones de dólares. Eso es una cifra del año 2020. O sea, que estamos hablando que hay negocio, hay demanda, alta incidencia, altísimo impacto y muy pocas soluciones pensadas. Y como decía Ana, el tabú a veces supera la oportunidad. Abramos los ojos para todo eso. Bueno, y acá hablamos de menopausia, también podemos estar hablando de menopausia, para no estar... Pero los muchachos que se ocupen de esos números, yo me ocupo de los mismos. Aclaro que ese valor supera el PBI de la Argentina.
PBI de un año en Argentina es menor los 600.000 millones de dólares. Bueno, eso a nivel mundial, ¿no? No hablo de Sí, pero digo, es el PBI de un país como Argentina. Bueno, en algo bastante, no voy a decir parecido, pero bastante de las características de no pausa, invirtieron, por ejemplo, Gwyneth Paltrow, Cameron Díaz, o sea, es un tema, seguramente deberán invertido porque se deben haber sentido reflejadas con la realidad, pero porque hay un negocio atrás, ¿no? Hay negocio vinculado al turismo, a la menopausia, hay un montón de oportunidades que uno, de temas claramente de los cuales normalmente no hablaríamos. Este es Ariel, que es un emprendedor mexicano, uruguayo, israelí, una cosa, una mezcla así. Ariel en realidad lo que hace, y acá vamos a temas más tradicionales, o sea, vinculados. Lo que hace Ariel tiene una plataforma que se llama AnaCare, que lo que hace es formar a los cuidadores. Porque los cuidadores, en general, tienen necesidades en su entorno, han tenido que contratar cuidadores, en general no tienen formación. Hay poca formación en los cuidadores, ¿no? Yo voy a un paciente, pero en general es así. O sea, nosotros nos pasó con mi abuela, 4 turnos de personas que la cuidaban y la verdad uno conseguía lo mejor que podía dadas las circunstancias, ¿no? Entonces lo que hace esta solución es dar formación online a los cuidadores y además hacer una especie como de monitoreo remoto de los cuidados. O sea que Ariel realmente tiene algo súper potente, acaba de hacer un negocio con el gobierno de la Ciudad de México. Sí, es con Ciudad de México. Con la Ciudad de México, estuvo también, o sea, porque ese es un tema privado, pero que también involucra de alguna manera a los gobiernos, ¿no? Y la verdad que es un caso de éxito de nuestros agenda de GovTech mezclado con el tema de economía plateada, pero aparte, a ver, esto tiene también, de lo que yo hablaba hoy, ¿no? Muchas implicancias desde el punto de vista laboral, ¿no? Y vamos a hablar de las mujeres. Muchas mujeres se han dedicado su vida a cuidar, porque esa era como la función que se le daba en la sociedad, ¿no? Nos dedicamos a los cuidados, entonces uno dice, bueno, que muchas de ellas la única oportunidad que tienen es de poder seguir generando ingresos o insertarse en el mercado laboral, es cuidando, pero cuidar a una persona mayor significa, a ver, yo digo de verdad, lo digo, o sea, uno puede tener la mejor de la intención, pero uno no sabe cómo hacer para bañarla, uno no sabe cómo hacer para asistirla, entonces realmente esto abre muchísimas oportunidades para profesionalizar una función tan relevante como es la de cuidado. O sea que para mí, nada, llamó por Ariel y por todos ellos. Y bueno, y ahora viene la pregunta que yo quiero que me conteste. Bueno, vimos números, vimos casos, pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que esta economía sigue siendo invisible para la mayoría de las empresas y los empresarios? Y me gustaría que piensen ustedes, ¿por qué creen? O sea, porque tienen que ser honestos, porque les parece que las empresas no miran a este segmento. Yo primero quisiera saber si realmente ¿Vos crees que la miran? no creo que la esté no mirando a vos. No, yo tampoco creo que tampoco. Pero eso es un tema que es bien complicado porque no tiene las herramientas para consumir el producto. Si vos no tenés mail, no tenés redes sociales, no querés aprender, no te interesa. Pero vimos que sí les interesa, pero está bien, respeto. Yo me hizo ruido ese número, decir que sí, no sé si está en términos relativos o absolutos. Es una investigación de campo, igual también nosotros tenemos algunos datos que hemos levantado en Uruguay, y una de las cosas que nos encontramos es que las personas mayores son mucho más digitales de lo que nosotros pensamos. Quizás
de nuevo, no ¿Mundialmente o sobre? de la percepción que tenemos nosotros. Las personas mayores tienen mucho más acceso a la tecnología de lo que nosotros pensamos. Tienen su cuenta de Facebook, tienen su cuenta de Instagram, tienen muchas más cosas, Twitter, tienen muchos más canales, tienen su correo electrónico, son mucho más digitales, tienen, mira, de hecho, más te digo, tienen, de hecho, no tengo el número acá, pero tienen mucho más accesos a smartphones y a computadoras que muchas personas no pueden. O sea, el resto, ¿por qué piensa que esto no se mira y que me encanta llevarlo a ver que esto estamos acá justamente por el pensamiento crítico, ¿no? O sea, por menos precio, Miedos a problemas de salud. miedos a problemas de salud. ¿Dónde se hace el inicio de la proyección de ese se encuentra se habla de la tercera región? Se habla de calidad actual, no es, digamos, amigable o es muy provechoso para ellos, ¿no? Entonces su foco es actualmente que se toma de cosas, pero no están mirando hacia un futuro, ¿no? Que en realidad deberían ya hacerlo si quieren ganar ese mercado. Realmente yo pienso que es por miopía, así concuerdo con lo que dice el compañero allá, es una miopía de visión a futuro, porque ellos dicen, muchas empresas pensarán, mira, tengo una oferta de servicio diversificada, que bueno, digamos que del rostro del mercado del adulto mayor, pero no es una oferta de servicio pensada para ellos, sino que bueno, ellos pueden beneficiarse de lo que se les arregla, o sea, todos los servicios y que pueden ver cómo los adaptan a su requerimiento. Y no se ha visto la oportunidad de ellos decir, voy a crear un producto para ellos, específico para ese segmento de la producción, porque no han visto el tamaño del mercado, no lo han estimado a futuro, simplemente tengo esto, que me genera rédito ahorita, me genera ingreso y estoy listo de esto. Ingrid. Sí, Chao. María González aporta, no hay suficiente representación de ese colectivo dentro de las empresas. Y María Duarte nos dice, aquí en Perú, pienso que las empresas no se comprometen con esta comunidad por falta de información. El gobierno no habla de ello. Yo creo que todos tienen razón. No hay una razón. O sea, creo que todo lo que dijeron está absolutamente correcto. O sea, yo creo que hay un tema que me parece súper relevante y es el tema de la... A ver, uno puede pensar en una persona de 70 años y es muy distinta, y hay 70 años muy distintos. Hay 70 años en los cuales vos ves... A ver, yo deporte con una persona que tiene 80, 79, exactamente. Y les puedo asegurar que salgo nadando, me gana el todo. Gana el tenis, me gana el golf, hace más clases de HIIT que yo, trabaja, ¿no? Pero tiene un estado físico, mental, acaba el fin de semana pasado, vino a un torneo de bridge a Buenos Aires, está en las finales, entonces hay 75 o 79 años bien distintos, entonces eso es una de las cosas que tú recién decías. Entonces a veces también es difícil generalizar, ¿no? Uno como que vive en una heterogeneidad. Sin embargo, a ver, esto es lo que generalmente, a ver, si usted piensa, y sobre todo los que somos un poquito más grandes, ¿cómo yo me imaginaba una persona de 60, 70 años, cuando tenía 20, 30, cuando estaba en ese cargo de decisión, que tenía que tomar la decisión de la inversión en marketing que hacía mi compañía? Seguramente las personas mayores las veía como la abuelita de Violín y Silvestre, ¿no? Y esto, a ver, esto tiene un nombre, esto se llama edadismo, ¿tá? Que tiene que ver con la discriminación que uno hace por edad, ¿no? Y esta es una chilena que a mí me gusta muchísimo, que se llama que tiene una ONG que se llama Transciende. Yo la conocí cuando estaba en otra ONG que se llamaba Casa de la Paz, y ella misma se dio cuenta que tenía que migrar. Ella dice 70 actualmente en estado de reinvención. O sea, uno lo que hace naturalmente, y esto, a ver, nos pasa a todos, a mí misma me pasa, ¿no? Hoy arranqué diciendo que yo tenía miedo de cumplir 90, que no me imaginaba con 90. Uno ve la etapa de jubilación
como una etapa del lentecimiento de la vida, como una etapa, ¿no?, donde uno, la capacidad de consumo se retrae, donde uno se vuelve más conservador. Bueno, esas cosas son normales, son naturales, tiene que ver con los estereotipos, con los sesgos con los cuales fuimos criados, ¿no? Y hoy, a ver, piensen ustedes que las personas de 60, 65, 70 años que conocen lo que piensan. Y me digan qué es lo que se imaginan, ¿no? Algo muy lejano a lo que quizás pensaban hace 10, 15 o 20 años. Esos cambios, ¿no? Y Pablo Márquez, ¿cuántos briefings la agencia de publicidad recibe con personas mayores? Eso no es un estudio. No, es un estudio. No, es un estudio que salió en el Festival de Cannes, donde menos del 15% de las agencias reciben briefings de personas. Siendo que el 75% de los tickets de compra mayores de $100 están representados por personas con discapacidad. Entonces acá vamos a empezar a ver las diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Argentina, Ariel comentaba eso, el tema de la representatividad, después les comparto en Twitter, el sector de trabajo donde hay menos personas de más de 50 años trabajando. Entonces es muy difícil que empecemos a entender representatividad, que empecemos a entender el rol que tenemos si nadie se visibiliza y nadie habla, ¿no? Entonces, ahí no sé si existen acá, pero las chicas, ¿existen empresas que alquilan ropa para fiestas? Sí. Okay. ¿Alguna de ustedes ha alquilado? no, yo digo nada. Bueno, yo he ido a alquilar ropa, he intentado alquilar ropa para fiestas. De hecho, una de las cosas que me he encontrado es que no entro en nada de lo que quiero. Porque como me queda muy corto y ya me da la cual no un correte, no estaríamos mostrando las piernas, no entro. Y de hecho le dije a la founder, le hice ese comentario a la founder y me dice, tenés razón, es verdad, me pasa mucho, dice, la mayoría de mi público es muy joven, y yo pensaba todo lo contrario, ¿no? Porque yo tengo una fiesta cada tanto, las chicas jóvenes tienen muchísimo más, y ahí entendí por qué muchas amigas me pedían ropa, o mi hermana me pide ropa para cada vez que tiene algo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo? Me dice, sí, dice, si vos conseguís amigas, hagamos una góndola 45 más. Entonces, de nuevo, muchas veces es esto que decían por ahí, ¿no? Falta información, que todavía no se ve, que todavía es un sector invisibilizado, ¿no? Y que, a ver, y esto también lo voy a decir, no sé, ¿recuerdan los últimos comerciales que han visto del Día de la Madre? ¿Alguno se acuerda de mí? En general la mamá que muestra... Sí, lo estuvieron hace poco y nosotros lo tenemos en octubre. Exacto. Bueno, pero en general muestran una mujer de 30 y pocos años, ¿no? Con hijos no tan chicos, porque a veces no te cierran las edades, ¿no? Porque ahora que los hijos ya tienen más grandes, una mamá de 35 es muy difícil que tenga un hijo de 10, ¿no? 12, no sé, por lo menos eso también me cierran un poco como las demografías, pero ese es el típico comercial. Entonces, a ver, de nuevo, variamos y yo creo que esto de, a ver, no es que uno tenga que necesariamente pensar exclusivamente en el mercado de los 50 más o de los 60 más, sino hacer productos que sean universales, que contemplen a todos y que no excluyan a nadie. Y quizás eso, de alguna manera, responde tu inquietud. Esto es una noticia de compartió una colega, New York Times, este fin de semana. Y me llamó la atención que una de las cosas que están apareciendo es TikTokers mayores. TikTokers mayores aparecen un montón de gente que sube contenidos y muchos de ellos porque están retirados. ¿Y qué pasa? Las marcas los empiezan a mirar, ¿no? Y este es un ejemplo. Esta señora es una señora que trabajó en su vida, tiene unos 60 años,
y trabajó en su vida joven en Donna Karan, y la hija le dijo un día, mamá, ¿por qué no haces un TikTok? ¿Tá? Y la señora empezó a generar tránsito en TikTok, a tal punto que esta agencia, que está acá, que se llama Obviously, la contrató y hoy gana más de lo que ganaba, porque yo tenía 56, 57 años, hoy gana más de lo que ganaba en Donna Karan, trabajaba en Donna Karan Jeans, me pareció muy genial, y de hecho la busqué en TikTok y vi un poco los tipos de contenidos que sube, y hoy gana mucho más de lo que ganaba antes, siendo, influencer para marcas. Porque las personas consumen las cosas en las cuales se sienten reflejadas. New York Times, Business, New 3. Y este es Pablo, que es amigo también de la casa. Él nos acompaña en Pensar en Grande, que es un proyecto que tenemos en Uruguay, que justamente intenta desarrollar la economía plateada. Y una de las cosas que dice Pablo, que de nuevo viene el mundo de la publicidad, y además es una cosa súper interesante lo que pasa en la empresa de él. El fundador es una persona de más de 70 años, Pablo tiene 60, y en el área digital tienen a alguien de 35 o 40 años. Entonces tienen las tres cabezas de la empresa, me falta una mujer, pero están bastante bien representadas en cuanto a la diversidad etaria, ¿no? Y Pablo dice que esto dejó de ser un segmento para convertirse en un mercado. Gracias, genial. Saludar. Exactamente. Y bueno, y ahora les voy a pedir un poco de participación de parte de ustedes, primero porque nos quedan pocos minutos y a mí me gustan las charlas que interactuamos, o estas sean conversaciones, y me encantaría que ustedes me digan si piensan en los sectores en los cuales ustedes están, y por lo que yo vi, y muchísimas gracias por haberme compartido la información antes. Acá trabajan en una diversidad de sectores importantes. ¿En qué se imaginan que podrían, qué se llevan hoy de esta clase que podrían estar aplicando para sus trabajos, para sus negocios, para donde estén desarrollándose o donde estén desarrollando su carrera profesional? No se activen, no hagan cola levantando la mano. Y si no se llevan nada, está bien. Es un sector al que hay que prestar atención, diferenciarlo y empezar a prestar la atención, ya sea desde que son empleables, por las ganas, por todo lo que son las ganas de educarse, de seguir todo el tiempo, y también como consumidores, realmente, como destacarlos en sus hábitos, empezar a prestar atención. A ver, yo se me vi en Argentina y la gente hablaba mucho. Yo creo que también replantea un poco la transición demográfica, obviamente va a afectar el papel del Estado, también como que pasa suficiente toda la pública de edad masiva, por lo tanto creo que para ese punto de vista, sí, bueno, yo creo que para la ¿qué voy a hacer? Porque en el escenario quizás va a haber una necesidad de cuidado, como decía, pero el rol del Estado es más. Totalmente. De hecho, yo no les mostré porque no era pero nosotros tenemos algunas proyecciones que hoy el gasto en salud y en pensiones promedio de América Latina es más o menos de un 30%, sin reformas en 2050 va a ser casi un 80%. Los estados no van a dar abasto. Por eso necesitamos de los emprendedores, de los innovadores, necesitamos del sector privado, necesitamos, de la sociedad civil, necesitamos de los espacios de la academia como estos, para empezar a repensar, porque la torta no va a dar para
nosotros venimos de Uruguay, se acaba de aprobar una reforma jubilatoria, en Argentina no pasaba esto, pero en Uruguay tú te jubilabas y no podías reaportar, o sea, no podías volver a aportar en la seguridad social. En Uruguay ahora el régimen nuevo va a permitir extender mi vida laboral. Después que me jubile voy a volver a poder a cotizar en la seguridad social y con eso me habilita a seguir trabajando. Carolina Burgos, desde Virtual, quería dar un aporte. Dale, Carolina. Hola, buenas tardes. Estoy por Zoom y yo soy casi economía plateada, cursante del MBA. Así que bueno, bastante representada con algunos otros. Te quería consultar desde el BID si hay planificado o si están en proceso de planificación de algún tipo de estructuración de créditos, aportes o legislación, como decís recién en Uruguay. Acá en Argentina, por todo el contexto socioeconómico, es complejo. Y el tema, hablas de economía plateada y nos vamos directamente a las canas, pero creo que empieza justamente a los 50, en donde los que están en empresas ya a los 50 cortos o un poquito más dejan la corporación. Y mucho más a los hombres les pesa quizás que a las mujeres, ¿no? Entonces, si tienen proyectos para créditos especiales a emprendedores que puedan iniciar negocios o políticas de legislación o jubilación, como yo te decía. Bueno, te cuento. Este es un tema relativamente nuevo. Nosotros venimos trabajando en estos temas desde 2019. Sí tenemos un par de proyectos, uno de hecho en Perú y otro que se acaba de aprobar en El Salvador, que ellos lo que hacen es justamente, a ver, porque alguien que sale del mundo corporativo, yo siempre digo, ¿no? Hay dos tipos de emprendedores 50 más. Los que han emprendido antes y de alguna manera continúan emprendiendo, y muchos de ellos, muchos de los unicornios latinoamericanos son fundados por personas que tienen más de 50, y otra cosa es alguien que toda la vida, incluso, ¿no? Trabajamos en el mundo, yo emprendí pero muy jovencita, trabajamos en el mundo corporativo y no tenemos las skills necesarias para emprender. Entonces, emprender después de los 50 requiere necesariamente desarrollar otro set de habilidades. Seguramente yo no las tuve o no las tengo desarrolladas. Sé que el gobierno de la ciudad es un tema que le preocupa, ¿ah? Y también entiendo, y esto, a ver, con conversaciones que hemos tenido con nuestro brazo privado, que se llama BID Invest, que hay cada vez más avidez de la banca privada empezar a mirar esta población y empezar a desarrollar productos y servicios. A ver, yo también tengo, perdón, voy a decir una cosa, voy a contestar dos cosas. Yo también tengo 51. Si yo fuera hoy a la banca a pedir un crédito hipotecario, en la mayoría de los lugares me dirían que no. ¿Está? Y sin embargo, seguramente, como vimos, expectativa de vida 78, o sea, no me darían un crédito a largo plazo. Eso pasa que mucha gente se termina endeudando con productos que no son adecuados para las necesidades que tiene. Entonces, yo creo que en el sector financiero, de a poquito, y corríjame los que vienen trabajando esta temática, van a tener que ir reconociendo estos cambios demográficos y adaptar sus productos y servicios, no solo en las interfaces digitales, sino adaptar su oferta de productos y servicios respecto de, para atender, digamos, estos cambios demográficos, ¿no? Entonces, ese tema que levantás es súper relevante, es verdad, los hombres son los que muchas veces quedan fuera del sector corporativo. Estas soluciones como la de Maturi Jobs, en Alemania también hay otras plataformas para los 50 que quieran volver a emplearse. Muchas gracias, Juan Pablo, por los fuegos artificiales. No sé si es el aviso de que tengo que ir redondeando, pero una producción bárbara. Pero tenés toda la razón del mundo. Y el tema de plateado, silver, edad, etcétera, yo voy a decir
voy a decirlo, porque nosotros cuando empezamos a buscar cuál es la definición, ¿no? ¿A qué edad uno se podría definir dentro de la economía plateada? OCDE, por decir un organismo, habla de los más 55. Nosotros en ese momento, en el equipo que estábamos trabajando en el BID, dijimos, no, 55 está a la vuelta de la esquina, pongamos los 60, ¿no? Para que ustedes vean que nosotros mismos tenemos edadismos. Nosotros mismos tenemos miedo de que se dijimos 60 porque es próxima a la edad jubilatoria. Y hay también, lo voy a decir, ¿no? Un poco como de exceso, ¿no? Y hay muchas mujeres que hablan o abogan este tema y se dejan las caras, yo me las tapo por el momento, me las voy a seguir tapando, porque me gusta ser así, y yo creo que, nada, es parte de respetar la diversidad. Es verdad, y hay otras cosas también que no nos ha dado el tiempo, pero mujeres y hombres después de la edad de retiro tienen también comportamientos muy distintos. Los hombres tienden a quedarse mucho más en la casa, las mujeres tendemos más a sociabilizar, tendemos mucho más a viajar, a tener otras actividades, a buscar llenar nuestras agendas, a muchas más cosas, y los hombres muchas veces, acostumbrados a que su vida transcurría en el trabajo, no están tan acostumbrados. Lo que sí, y esto voy a decirlo, el año pasado conversé bastante con gente que trabaja en temas de gestión de talento humano. Yo creo que las empresas de a poquito, así como en su momento empezaron a ver, ¿no?, temas de género, de otras diversidades, van a prestar atención al tema de la diversidad, como nos gusta decirle, van a tener mediciones, necesitan tener mediciones, necesitan acompañar a sus empleados a transitar desde esa etapa de la vida activa a la vida, a la jubilación. Gestionar equipos intergeneracionales es muy difícil, porque existen esa desconfianza de unos a otros, ¿no? Entonces, Javi, que trabaja conmigo, a veces yo levanto la mano, mira, nosotros somos un poquito más viejitas, venimos y estoy seguro que debe decir, esta rompe de nuevo, va a decir de nuevo lo mismo, ¿no? Pero o sea, no es fácil gestionar equipos intergeneracionales, no es fácil para las empresas, entonces yo creo que esto, nada, de a poquito se empieza a hablar, insisto, el año pasado me invitaron a la Asociación Uruguaya de Gestión de Talento Humano, y empiezan a aparecer cada vez más empresas y consultoras, incluso dándole este tipo de servicios al banco. No, una cuestión que me gustaría remarcar y que se dejó entrever entre líneas en la presentación de Ana, pero que no es propio de la Silver Economy. Yo también trabajo en GitLab y nosotros trabajamos mucho con innovación en modelos de negocio y innovación tecnológica. En los últimos tiempos y el surgimiento de startups de base tecnológica, ¿quiénes la fundaron? Silicon Valley. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Son jóvenes en un garage diseñando productos y servicios. Esos sesgos, ese carácter de los equipos o esa poca diversidad hacia dentro de los equipos es lo que sucedía antes con los sesgos de género. Cuando los equipos estaban conformados nada más que por hombres porque las mujeres no se las participaban en el mercado laboral o había una división sexual de trabajo, los bienes y servicios sí o sí contenían un sesgo de género involuntario. Lo mismo pasa con la Silver Economy. Si no empezamos a pensar de qué maneras podemos incorporar la visión de los adultos mayores para no replicar esos sesgos de edadismo hacia dentro del diseño de los bienes y servicios, probablemente va a seguir siendo una economía invisible, un mercado invisible, a pesar del potencial que tiene. Entonces a mí sí me gustaría, me dejaría muy satisfecho si de esta charla cada uno de ustedes en los sectores donde trabajan piensan si la mirada de género, la mirada de la diversidad, también vinculada a la edad, está presente a la hora de diseñar productos y servicios en cada uno de los ámbitos de trabajo donde ustedes se desenvuelven, porque ahí ya estaríamos dando una ganancia respecto a este futuro mejor para todos, todas y de todas las edades. Y de hecho, me hace acordar una cosa, el año pasado me invitaron al lanzamiento de un producto, ¿no? Entonces, muy orgulloso, CEO de la compañía, había una pantalla grande, LED, con todo su equipo. Era, les juro, por Dios, eran todos iguales. Había mujeres, claro, pero no absolutamente todas iguales. Parecían
no porque tuvieran la misma ropa, no, eran porque vos te das cuenta que todos ellos venían todos del mismo background, más o menos del mismo entorno de edad, más o menos del mismo... Entonces vos decís, a ver, ¿cómo hace esta gente, ¿no?, entre iguales para innovar, ¿no?, o para proponer, o para poder entender al consumidor distinto, ¿no?, o para poder entender que, por ejemplo, en este caso vendía edificios, no sé, de repente hay gente que quiere, porque necesita la renta ya, quiere comprar algo que esté construido, y hay otro que es más joven y en realidad está ahorrando y le prefiere pagar las cuotas, ¿no? Entonces, no sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso es muy transversal a todos los sectores de la economía. Ahí hay una si hay alguien que está levantando la mano, soy Daniela, mi nombre es Daniela, soy diseñadora industrial, vivo en México. Me pareció muy interesante, hicieron una preguntita ahí a ver qué opinamos, creo que está súper interesante, llegué accidentalmente y me quedo con ganas por mi creatividad y por el tipo de sector en el que me desarrollo. Yo estoy en el sector del entretenimiento y la industria del turismo hace mucho tiempo. Y entré en una economía nueva, paradigma nuevo, que son las economías de las industrias creativas y culturales, en la cual me desarrollo hace un tiempo, y por mi formación también tengo una visión proyectista, entonces yo siempre estoy pensando mucho más adelante en cuestiones de tiempo. Por lo cual, cuando me hacen la invitación a esto, yo lo primero que me imagino es cuándo yo entro en este sector económico. Yo soy del 83, o sea que me faltarían unos 20 añitos más o menos, 21 años, para entrar en los 60, creo que empieza ahí. Lo que me gustaría invitarles a todos y agradecerles por esta conversación, pero me gustaría invitarlos a todos a hacer una sutil reflexión que es más personal desde el punto de vista humanístico, en el sentido de uno reflexionar independientemente del sector en el que participe para ver de qué manera se diversifica, o cómo era, algo de edad, diversidad, cómo uno logre procesar esto hacia adentro respecto de cuál es aquel paradigma, porque una cosa que me llama mucho la atención es la diferencia radical que hay en mi forma de ver al adulto. Yo nunca tengo una percepción de vejez, sino yo tengo una percepción de madurez y doctorado de sabiduría, ¿sí? Porque me crié en una familia con mucha academia, mi madre está en este momento también presente. Para mí los adultos son sabios y yo los veo de una manera súper diferente. De hecho, es el principal consumidor de mi producto. Soy directora de marketing de un club de playa y mi cliente principal es el que está retirado, principalmente el norteamericano. Entonces, yo trabajo con una política empresarial muy norteamericana, en el sentido de que para nosotros el cliente es lo más importante, y si para mí lo más importante es que la mayoría tenga problemas de cadera porque están arriba de 60, para mí es un honor ponerle en mi diseño de interiorismo un mobiliario de primer nivel, porque se lo cobro, ¿sí? O sea, vamos a ser concretos. Pero yo nunca pienso en ese sector etario como viejo. Por lo tanto, nunca había imaginado lo difícil que puede ser para alguien que digitalmente es un poco analfabeto insertarse en este proceso. Por lo tanto, una de las cosas que me parece interesante es eso que me pasó, de poder reflexionar, mira, nunca había pensado qué jodido que es para, perdón de la palabra, pero perdón mi francés, qué complicado es, qué complejo que es para una persona que estuvo acostumbrada en otro ciclo socioeconómico y empresarial, insertarse en una generación de COVID y de inteligencia artificial y de community managers o bloggers. A mí yo he necesitado explicarle a mi padre, que está dentro de este grupo, y es súper moderno y tiene iPhone y tiene Apple User, y es un tipo médico pero moderno, podríamos decir, sabe usar su cámara y sus aplicaciones digitales. Pero, claro, por su profesión, él se formó de otra manera, y para él una persona arriba de 60 ya es abuelito, y yo y vivo en un país en donde el abuelo maya es el jefe de la comunidad, o sea, todo el mundo va a creer y va a respetar la palabra de ese abuelo. Entonces, bueno, nada, la reflexión de que cada uno pueda analizar primero qué perspectiva tiene de este sector, porque en función de eso uno va a tener un poco más de claridad, creo yo, como diseñadora, para pensar en esa hoja en blanco de cómo
crear esa nueva innovación, esa nueva idea, ese nuevo proyecto, ese nuevo emprendimiento, tanto si uno es de esa edad o si uno tiene que trabajar considerando la inclusión de ese grupo. Gracias. Muchísimas gracias. Así es. Yo creo también culturalmente hay culturas en las cuales el tema de la persona mayor es mucho más respetada que en otras. Creo que acá en el Río de la Plata vivimos en una situación quizás un poco más distinta, pero ahí había otra mano y no quiero tener la mano levantada. ¿Existe una aceleradora que se interesa en proyectos? Bueno, acá tenemos, y era mi próxima slide, así que nosotros estamos trabajando en este momento con Endeavor. Endeavor, ustedes saben, Endeavor, en este caso Endeavor Uruguay, y con Seniors. Seniors es una organización que trabaja justamente con emprendedores 50+, y estamos trabajando en este programa que se llama Pensar en Grande. Ahí es el código barra. Fede es el encargado de reclutamiento de Pensar en Grande, reclutamiento de emprendedores. Pero así como existe Endeavor, está empezando a mirar este grupo de emprendedores, cada vez vemos más. De hecho, hace unas semanas en Montevideo tuvimos a la gente de Silver Hub, que son también una aceleradora que está ubicada en San Pablo, que también está mirando esto. En el caso de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, están con programas vinculados a esto. Nosotros estamos apoyando uno específicamente con la Universidad de Chile, Emprenduperum Perú también, y quizás a veces nos encontramos que muchos de los desarrollos vinculados a los temas salud, financieros, no tienen un espacio específico dentro de las aceleradoras, pero que sí, como cae, decirlo, todavía hay poquitos fondos de inversión especializados en esta vertical, pero vienen creciendo. En Estados Unidos, en Europa, cada vez hay mucho más gente interesada en invertir en estos segmentos, y como en definitiva de lo que se trata en muchos casos es de resolver problemas que tienen que ver con problemas sociales, yo creo que la tendencia va a ser a que van a haber cada vez más inversores, y por ende creo que las aceleradoras que hoy tenemos van a reaccionar. No creo que sea casual que Endeavor haya querido abrazar esta temática, ¿no? Y bueno, y así como Endeavor, el IAE, ustedes, o sea, hay cada vez acompañando del gobierno de la ciudad también. Ahora nosotros somos de la Secretaría para Personas Mayores, pero estamos articulando con la Dirección de Emprendedores y armamos ya toda la nueva vertical que en vez de dice quiero generar impacto ambiental, social, económico, bueno, quiero generar impacto dentro de la economía plateada. O sea, ya estamos armando dentro del gobierno la vertical. Y bueno, eso obviamente lo hablamos con Fede, todo un proceso, porque también es el mindset no solo, como tú decías, Ana, de emprender, pero que la gente ahora también se anime como a sacarse ese miedo y hacer las dos cosas, ¿no? Emprender para las personas mayores y las personas. Y nosotros también. Y ahí está, todos. Acá hemos generado un centro de management humanista que lo dirige Adriana Cirito, que está acá presente, que fue artífice de que Ana pueda estar acá presente. Y el primer proyecto que nos trajo Adriana cuando desarrolló esto no fue una cuestión de management humanista pensando en un tema bueno. No, dijo, mira, esto es un mercado, es bueno atenderlo. Y yo ahí le dije esa frase que me sonó fuertísima, ¿no? Dije, no, pero mira que nosotros en el MBA tenemos un segmento de los demás de 45, porque tiene que haber por lo menos un 10% de los que hacen el MBA que tengan más de 45. Y Adriana me dijo, no, estoy hablando de un mercado, me dijo, diciendo, no es que te estoy hablando de que cumplas como con una cuota, ¿viste? Diciendo, bueno, no, pero más o menos, mirá, esto es un mercado, es fuerte, de alguna manera va a tener un impacto muy importante, lo está teniendo hoy por hoy, y la idea nuestra es como poder hacer no solamente segmentos dentro de lo que ofrecemos, sino por ahí
servicios, productos específicos para ese mercado, no solo para el que es consumidor, sino también para el que quiera acelerar proyectos en eso, y por ahí de otra generación, poder tener esa intergeneracionalidad de, che, me encantaría porque yo tengo, por tal o tal razón, interés en esto y poder hacerlo. Yo la semana pasada participé en Uruguay en una sesión que se hizo en el lugar físico, fue el Parlamento. Uruguay está discutiendo la segunda ley de emprendimiento y a mí la verdad ver el tema, hay dos temas que aparecieron en la próxima ley de emprendimiento como temas focos para darle importancia. Uno, la economía plateada, y otro, el emprendedor después de los 50. Entonces, esto, y yo lo digo con orgullo, es resultado del ruido que estamos generando todos los que estamos trabajando en torno a este tema, ¿no? De nuevo, 2019 empezamos a poner este tema en la agenda de la América Latina y en ese mismo año se hizo la primera conferencia de economía plateada a nivel europeo en Estocolmo. O sea que nosotros en ese mismo año empezamos de a poquito a derramar, digamos, esta conversación. O sea que creo que un poco esto que va expandiéndose o esta ola expansiva que estamos teniendo en distintos países de la región, como acabamos con el primer proyecto de Salvador, proyecto en Colombia, Perú, alianzas en Argentina, Chile, digo, esto se está viniendo, ¿no? Y pronto en el Caribe, esto realmente se está viniendo, ¿no? Ana, y vos que hablabas de aceleradoras, estamos, la cantidad de postulaciones que recibimos este año en comparación a los años, 200, ¿no? más de 220 postulaciones de proyectos de toda América Latina, y además las aceleradoras nos están preguntando por estas empresas que están postulando. O sea, hay un rol muchísimo más activo para generar inversión también. Así que también invitarlos a estar más cerca de todo esto porque está sucediendo, lo estamos viendo en la práctica. Sí, y por otro lado las empresas también se empiezan a acercar porque buscan en los innovadores soluciones para poder atender a ese público 50 o 60 más, no sé cómo decirle hoy en día. Y yo voy a cerrar porque sé que es tardísimo, y igual me quedo charlando hasta la hora que quieran, pero yo voy a decir esto que lo uso siempre. Yo creo que el futuro será humano, tal y plateado, y quiero extenderles esta invitación a construirlo desde el lugar que les toque jugar, ya sea desde las empresas, desde la academia, emprendiendo, trabajando, o como ciudadanos, como gobierno. A ver, me parece que este futuro los necesitamos a todos y a cada uno de ustedes para construirlo. Así que muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, esto que quiero darles como cierre, que es el centro de management humanista que hicimos, es como también el aporte que nosotros podemos hacer, pero creo que el gran aporte que venís haciendo en este tema es el que vos ya venís desde hace tiempo haciendo. Y valoro enormemente el esfuerzo que hiciste de venirte hasta acá, todo un día dedicado a esto, mañana también, dedicándote todo el día a esto, y sepas que empezás a tener un primer público de recepción en esto. En todo momento hubo por arriba de 70 conectados a nivel de lo virtual, somos un poco más de 40 personas acá, también hubo conexión en YouTube, y también ahí no podemos calcular hasta cuánto llegó, pero tenéis a un público que está muy interesado en este tema, de algo que vos venís pregonando hace mucho tiempo, entonces en ese sentido el reconocimiento para esto. Bueno, y el reconocerlo a todos los que participaron hoy acá, porque estos temas de algún modo se instalan como se instalaron hoy y van repercutiendo en ustedes las posibilidades y las oportunidades que se hablan. La charla se llama Oportunidades Plateadas y Ana tiene el gran mérito de convertir una situación habitual, que es como una clase más pareciera ser, en una oportunidad.
la condición de convertir una situación en una oportunidad es un talento que tienen muy pocas personas y te lo quiero reconocer en ese sentido. Me parece como muy valioso el esfuerzo que haces, porque todos nosotros te lo valoramos. Muchísimas gracias. Agradecer, porque esto no ha sido solo una construcción personal. Yo acá he compartido algunas reflexiones que sí son personales, pero acá ha habido mucha gente. Hay un colega de Lab que está basado en Washington que se llama Masato Komura, con quien empezamos a trabajar en esto. Ha habido gente con la que nos hemos encontrado en el camino, como Miriam de Paoli y Laila Vargas, que nos han enriquecido con muchísimo dato, muchísima información, muchas cenas, algún gin tonic, también algún libro. Diego Bernardini, otro gran referente en estos temas. Pablo, desde el punto de vista de la comunicación. A ver, estos ecosistemas se construyen, Flora, Adriana, la gente del gobierno de la ciudad. A ver, estos ecosistemas se construyen cuando uno tiene mucha gente, los colegas del banco que trabajan en temas más tradicionales, ¿no? Vinculados al tema de cuidados, de salud. O sea, esta construcción no es de a uno, son muchas horas de intercambio, de leer, de aprender. Yo les aseguro que todos los días leo algo vinculado a economía plateada, no posteo todo lo que leo, pero bueno, de nuevo, quizás porque esté en ese 51, que me es cada vez más cercano. Yo soy de formación ingeniera agrónoma, hablando de un tema humanista, a veces hasta yo misma me sorprendo, así que muchísimas gracias, porque también de lo que hoy ustedes me aportaron, yo me llevo un montón de cosas. Yo siempre digo, porque yo mentoreo también emprendedores, yo siempre digo, yo gano mucho más que ustedes. O sea, yo me llevo muchísimas cosas que seguramente hagan que mi próxima presentación sea mucho mejor que la de hoy. Así que muchísimas gracias.